Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis escuchando y viendo este vídeo o cuando os apetezca, incluso si lo veis más de una vez, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí estamos desde luego por la mañana. Hoy es de día, como se ve por la luz que inunda este improvisado estudio de grabación. En este vídeo os vamos a explicar algo que está empezando a pasar por debajo de la realidad, sobre todo en Israel, y es que es posible que Israel se esté convirtiendo del país que es en otra cosa distinta, en lo que nosotros llamamos Judea, y dentro de poco os explicaremos por qué. Hay muchos enfrentamientos, hay mucha violencia ahora en estos momentos en Israel, pero eso es las consecuencias más externas, más exteriores de unos procesos muy profundos que se están desarrollando en el país y que tienen una deriva bastante peligrosa, como veréis inmediatamente. Para empezar, os ponemos el mapa de Israel, como es lógico. Israel actual, como sabéis. Sabéis que aparte de Israel está la parte de Cisjordania, la West Bank que aparece aquí a la derecha, que son los territorios ocupados por Israel desde hace muchísimo, y luego la Franja de Gaza, al lado del mar, donde viven hacinados pues casi 1 millón de palestinos sin apenas salidas ni posibilidades de ningún tipo. Bueno, esta es la frontera actual del Estado de Israel, pero si vamos al pasado, pero el pasado bastante lejano y bastante conflictivo, como veréis ahora inmediatamente, lo que tenemos es esto. Este es un mapa de la antigua Judea. Por eso en el título yo os planteaba, ¿esto qué es? ¿Israel o está siendo Judea o está volviendo a ser Judea? Judea es el nombre de la provincia romana que abarcaba más o menos, pero no del todo, como es lógico, en tiempos de Cristo, lo que actualmente es Israel. Como veis, está por ahí Jerusalén, que está Hebrón, está Jericó, están Askelón, Jaffa, no está Tel Aviv porque entonces no existía la capital en la costa, pero está el territorio más o menos histórico de Judea, del reino de Judea, que es un reino de la Biblia, que tuvo su entidad histórica durante bastante tiempo y que dominó la zona durante un conjunto de años considerablemente grande, y que como veis, que es lo más importante, ese reino de Judea llega hasta el Mar Muerto, que lo tenéis allí a la derecha de todo. Si ahora comparamos este mapa con el mapa del actual Israel, y perdona un momento, voy más despacio de lo que querría, aquí, lo que tenemos es esto. El actual Israel incluye parte de esa zona, también la parte sur, la del desierto del Negev, que entonces no se consideraba Judea, fundamentalmente porque no se podía vivir allí, ahora sí se puede vivir. Y lo que era Judea incluye Cisjordania en estos momentos. Y empieza a haber en algunos sitios, sobre todo en Israel, la idea de que quizá sea el momento de volver a Judea, de convertir lo que ahora es Israel en Judea o algo parecido. ¿Esto al hilo de qué viene? Pues al hilo de los desgraciados acontecimientos de la última semana. Ha sido una semana terrible de enfrentamientos continuos. Os voy a mencionar solamente los tres o cuatro fundamentales sin entrar muy a fondo. El lunes pasado el ejército israelí entró en el campo de Jenin, en el norte de Cisjordania, buscando a dos personas contra las que tenía orden de busca y captura. Cuando quiso entrar, empezaron los enfrentamientos con disparos entre algunos de los que estaban en el campo de Jenin y el ejército. Como el ejército no conseguía entrar en el campo con los soldados, mandó a los helicópteros. Y por primera vez en muchísimo tiempo, pero en muchísimo tiempo, lo que tuvimos es algo que no se veía hace mucho, que es esto. Bombardeos de los helicópteros artillados israelíes en el campo de Jenin, gracias al cual consiguieron lógicamente entrar. Esto fue el lunes, pero como en esta zona los conflictos son prácticamente perpetuos y cualquier acción tiene una reacción, al día siguiente, el martes, miembros de Hamas mataron a 4 colonos del asentamiento de Eli, que es un asentamiento que está cerca de Nablus. Ahora os lo pongo aquí para que lo veáis fundamentalmente. ¿Y los mataron por alguna razón concreta? Pues no, desgraciadamente y sencillamente porque pasaban por ahí. Esto es el asentamiento de Eli. Por abajo están las carreteras que unen toda esta zona y a los que pillaron literalmente. Pillaron a 4 y los mataron ahí directamente. No tenían ni armas ni se podían defender absolutamente para nada.
Consecuencia, 4 muertos de colonos israelíes. Y la consecuencia al día siguiente es que parte de los colonos no se sabe muy bien si eran de la colonia de Eli o otros asentamientos, atacaron una ciudad, un pueblo palestino muy cerca, mataron a una persona, pero no se sabe todavía si la mataron ellos, los atacantes, los colonos, o fue el ejército que también entró en el pueblo el que lo mató, hasta ahora no se sabe. Quemaron bastantes vehículos y le pegaron fuego a unas cuantas casas. O sea que hemos tenido una semana de enfrentamientos terribles. En el ataque a Jenin murieron entre 7 y 9 personas, luego habrá habido seguro más muertos por los heridos graves que había. Los colonos muertos son 4 y que se sepa, en el ataque de los colonos y del ejército al pueblo palestino ha habido otro muerto más. Y esto para empezar a contar, porque luego los que van a morir en los hospitales no se sabe muy bien. O sea que la situación es francamente terrible y no tiene ningún tipo de viso de que vaya a mejorar. Como consecuencia de la muerte de los colonos, ya digo, se produjo el ataque de parte de los colonos del asentamiento al pueblo de Cisjordania, al palestino, pero también la declaración de este señor de aquí, que vamos a poner, la tengo, del primer ministro, Benjamín Netanyahu, que lo tenemos aquí, diciendo que esto era absolutamente inaceptable y que, por tanto, lo que pensaba hacer en contestación, represalia, como queráis, es autorizar la creación de 1.000 nuevas viviendas en el asentamiento de Eli. Como veis, el asentamiento de Eli, os lo he enseñado, está sobre una colina, pero está relativamente aislado de territorio. Pues bien, Netanyahu ha dicho que como respuesta del Estado de Israel a esto, lo que vamos a tener va a ser más colonos en los asentamientos que los colonos quieren, evidentemente. Como sabéis, en los términos internacionales, buena parte de esos asentamientos son ilegales porque son posteriores a la guerra del 67 y los acuerdos de paz consideraban que no se podían establecer asentamientos, pero han crecido y en estos momentos se calcula más o menos, que hay en torno a 700.000 colonos en distintos asentamientos repartidos por toda Cisjordania. Y el número va creciendo, ahora os explicaremos por qué. Y la situación y las tensiones y los enfrentamientos entre los colonos y los árabes de Cisjordania son continuos. Claro, no solamente son tensiones personales que hay disputas, sino que, como veis, hay muertos. Ataques del ejército, ataques de Hamas, en fin. Todo esto que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver y que nos tememos que va a seguir siendo así. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Detrás de esto está, otra vez, la situación política en Israel. Como sabéis, a finales del año 22 hubo elecciones. Las elecciones las ganó el partido Likud de Benjamín Netanyahu, al que tenéis a la izquierda, pero solo no podía formar gobierno y encontró su apoyo en los partidos de derecha y ultraortodoxos que le han prestado más de 30 escaños o le han ido más de 30 escaños, con lo cual tiene mayoría absoluta. El más importante es Ben Gvir, que es el líder del sionismo religioso, que es un partido, no sé si decir ortodoxo o ultraortodoxo, porque la clasificación no está claro, que es un partido que considera que lo importante es seguir las normas judías, de las normas de la Torá y el resto de las disposiciones de la Biblia judía y vivir de acuerdo con eso, y que eso es lo que tiene que predominar y que lo demás es secundario. Ben Gvir es un personaje, en fin, muy extremo. En su momento, cuando sabéis que todos los israelíes tienen que pasar un periodo de más o menos 2 años de alistamiento militar, porque todos tienen que contribuir a la defensa del territorio, y por lo que se ve, cuando Ben Gvir estuvo en el ejército, pues lo destinaron a labores secundarias porque los mandos consideraban que era demasiado extremista y que podía hacer cualquier barbaridad. Bueno, pues ahora es miembro del Parlamento, es ministro y tiene una influencia enorme en el gobierno. De hecho, hace unos 5 o 6 meses se creó una nueva fuerza, digamos, de seguridad, un cuerpo de policía aparte, bajo el mando de Ben Gvir, cuyo objetivo fundamental es el de combatir el terrorismo. Claro, ¿combatir el terrorismo de quién? Pues evidentemente para Ben Gvir el terrorismo es el terrorismo de los árabes, de los palestinos, y no hay más terrorismos. Y eso va a generar muchos problemas. Eso ya ha generado problemas internos en Israel, porque incluso la policía y el ejército se opusieron, dijeron que no hacía falta una fuerza especial, y porque además
la base económica, el presupuesto de esa fuerza que va a mandar directamente Ben-Gvir ha sido sacada de los ministerios de Justicia, Interior, Defensa, etcétera, etcétera. A todos les han quitado parte del presupuesto para dotar a esta fuerza especial de Ben-Gvir, que es como decir, permitirle que tenga una especie de ejército particular, porque él lo va a supervisar, ¿eh? Desde todos los puntos de vista. Entonces, esta situación, enfocándolo de manera todavía más amplia, es consecuencia de que durante los últimos años en Israel se ha aumentado significativamente el peso de los partidos ortodoxos y ultraortodoxos y además el peso de los partidos derechistas. De hecho, las últimas, estos son encuestas, ¿vale? Son preguntas, pero las últimas encuestas que se han hecho a la población, la mayor parte de los israelíes, casi un 60%, se consideran como de derechas o ultraderecha. Y claro, la derecha en Israel significa defender la nación israelí o judía. Ahora veremos por encima de cualquier otra cosa y por encima de los posibles derechos de otras minorías o otros grupos. Esto que tengo aquí es una diapositiva bastante curiosa de cómo ha evolucionado, digamos, el voto y el apoyo a partidos de los de arriba en negro son ortodoxos y ultraortodoxos, los azules oscuros son derecha y ultraderecha, los azules claros son centro y rojos y verdes, digamos, izquierda. Esto es la evolución en los últimos 20 años aproximadamente y esto se ha hecho mediante encuestas. Claro, esto significa que el apoyo a los partidos de derecha está creciendo mucho, pero además que entre los de derecha y los ortodoxos y ultraortodoxos, que tienen diferencias entre sí, hay muchas cosas en las que no coinciden, pero entre los dos grupos van a tener una mayoría en el Parlamento israelí, en la Knesset, durante los próximos años, porque esta tendencia está creciendo. Bien, bueno, más atrás de esto, o en el fondo de esto, ¿qué hay? Pues lo que hay es, como muchas veces pasa, un fenómeno demográfico, que es el que hay que explicar bien, porque si eso lo entendemos, todo lo demás es bastante fácil. Israel tiene unos 9,5 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales 7 millones y un poquito se declaran judíos, en torno a 2 millones son árabes y los 500.000 restantes se mezclan entre drusos, cristianos y otros grupos diferentes. Además, eso hace que los judíos sean dentro de Israel en torno al 74-75%, pero claro, la minoría árabe es muy significativa y muy importante y tiene 10 miembros en la Knesset, los partidos árabes, pero con relación a los judíos se van reduciendo. Y además de esto, ¿qué es lo que ocurre? Israel es uno de los pocos países de cultura, digamos, occidental en los que la natalidad sigue siendo muy elevada. Muy elevada. Están en tasas, el crecimiento demográfico casi es del 2%. Crecimiento demográfico, para que os hagáis una idea, en España es negativo, es cero o ligeramente negativo, y eso pasa en buena parte de los países de nuestro entorno. Pues bueno, en Israel la población está creciendo al 2%. ¿Eso qué significa? Para empezar, significa que hay muchas más personas para las cuales hay que buscar trabajo, hay que buscar vivienda, hay que buscar asentamiento, lo que sea. Me da igual que sean árabes que sean judíos. Eso es un elemento. Por otra parte, lo que se observa es que las poblaciones que más crecen son los árabes y los judíos ortodoxos. Los judíos, digamos, más o menos conservadores, tradicionales, pero que no se definen sobre todo por las prácticas ortodoxas, la población crece menos. La implicación de eso es que dentro de los judíos, los que son ortodoxos y ultraortodoxos cada vez son más. Ahora, más o menos son el 10, el 11% de la población los que se declaran así. Pero ese grupo crece al 4 o 5%. Por tanto, el grupo de los ortodoxos y ultraortodoxos se va a ir al 14, al 15% de la población enseguida, y esos siempre van a votar a partidos religiosos de derecha y extrema derecha. Si a eso añades los judíos tradicionales, digamos, para los que la ortodoxia no es tan importante, siempre importa, siempre les importa, pero no es tan importante, tenemos una evolución en la cual en el futuro habrá un porcentaje mayor de ortodoxos y ultraortodoxos, por tanto, más escaños en el Parlamento, un porcentaje igual o superior de judíos tradicionales, mientras que lo que son judíos laicos, que son
israelitas laicos, son judíos, pero para ellos la religión no es tan importante, se va reduciendo. Si esto lo pasamos a términos políticos, representación política, lo que tenemos para el futuro, pues lo que tenemos para el futuro es una mayoría sólida y continuada de partidos de la derecha, el Likud es un partido de la derecha, y partidos ortodoxos y ultraortodoxos, que son de la derecha, pero además religiosos, es decir, que son diferentes. Entre ellos hay diferencias y hay enfrentamientos también, no hay que dejarlo de lado. Mientras que el Israel laico se va reduciendo su peso. ¿Qué efecto tiene esto en las políticas de los gobiernos? Pues lógicamente que esos partidos ortodoxos y ultraortodoxos cada vez tendrán más fuerza, impondrán sus ideas. ¿Y cuál es su idea fundamental? Su idea fundamental es que Israel es el país de los judíos. Muchos de ellos y también muchas personas en el Likud piensan que Israel tiene que acabar siendo un país judío. Ahora no lo es. Es un país de acogida para los judíos, pero no se define como un país judío. Muchos de ellos piensan que debería definirse como un país judío. No es exactamente esto, pero casi. Por eso yo os decía en el título, Israel o Judea. Hay grupos grandes dentro de la población israelita que piensan que esto debería volver a ser Judea, la tierra de los judíos, el reino de los judíos, el reino de Salomón, la reina de Saba, todas aquellas cosas que sabemos por la Biblia hace muchísimo tiempo, y dejar de ser Israel, cambiar sustancialmente su naturaleza. Pero un reino o un país de los judíos significa que los que no sean judíos, para empezar, quedan marginados. Aquí, ¿a quién incluimos? Desde luego a los árabes que son ciudadanos israelíes, que ya digo, son muchos, son 2 millones, pero estos por lo menos tienen la posibilidad de defenderse a través de sus representantes parlamentarios en la Knesset. Y en segundo lugar, si Israel se convierte en Judea, en el país de los judíos, no hay sitio para los palestinos. Todo ese espacio, todo lo que era el reino de Judea, que aquí tenemos aquí, lo vamos a ver, pasaría a ser para los judíos. ¿Qué espacio hay para los palestinos allí? Pues prácticamente ninguno. Y esto es lo que está detrás de todo este tipo de iniciativas y de avances. Ben-Gvir y los demás presionan continuamente para que se legalicen los asentamientos y para que tengamos cada vez más asentamientos y más asentamientos. Y como consecuencia de lo que ha pasado del asesinato de los colonos de Eli, Netanyahu ha dicho, de acuerdo, ampliamos la colonia. Y Ben-Gvir y los suyos han dicho, estupendo, este es el camino que hay que seguir. Pero conforme se amplían el número de asentamientos y colonias, se reduce el territorio y los recursos económicos de los árabes que viven en Palestina. Por tanto, el terreno está servido para que los enfrentamientos no solamente se mantengan, sino que crezcan sustancialmente en los próximos meses y en los próximos años. Y la razón fundamental por la que hasta ahora Israel como Estado no ha dado los pasos para ampliar los asentamientos, legalizarlos, etcétera, etcétera, es la presión internacional y fundamentalmente la presión de Estados Unidos. Pero tened en cuenta que la presión de Estados Unidos es debido a dos cosas. Primero, Israel es el gran aliado de Estados Unidos en la zona, lo seguirá siendo. Pero segundo, Estados Unidos es el garante de la seguridad de Israel si tiene un conflicto de gran escala con los países del entorno, fundamentalmente con los países árabes y más concretamente con Irán. ¿Qué está pasando ahora? Israel ha llegado a una serie de acuerdos muy fructíferos en lo económico con buena parte de los países árabes, los acuerdos de Abraham, que incluyen a parte de los vecinos y a países como Marruecos, porque económicamente están intercambiando muchas cosas. Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, trabajan en temas de agricultura, en temas de desalación de agua, de cultivo prácticamente sin agua, y eso está funcionando muy bien. Entonces, por ese lado, Israel cada vez tiene menos riesgo de un enfrentamiento con sus vecinos, los vecinos de la Liga Árabe y árabes en general. Y queda el tema de Irán. Evidentemente, Israel está amenazado por la posibilidad de que Irán tenga la bomba atómica antes o después. Pero como ya os comentaremos en otro vídeo y en otro aspecto, no sé si lo trataremos este jueves en Geopolinómicos, hay indicios de que se va a un acuerdo, no sabemos en qué términos, para limitar el nivel de posibilidades de Irán de fabricar la bomba a cambio de otras ventajas para el país, lógicamente, para Irán. Pero eso es una cosa que está en marcha. Pero tener en cuenta que si el riesgo para Israel de Irán se reduce sustancialmente, la necesidad que tiene de Israel de apoyarse en países exteriores para su política interna es muy, muy pequeña. Y en ese punto, Israel
puede tomar las decisiones que considere oportuno. Y con este gobierno, con el gobierno de Netanyahu y de Ben-Gvir, pues esas decisiones no parece que vayan a ir por la senda de intentar conciliar, de pacificar el asunto, de llegar a acuerdos, sino más bien justo lo contrario. Con lo cual, nuestra perspectiva para este enfrentamiento, para la situación de Cisjordania, sobre todo en los próximos meses, no es buena. Bien, y hasta aquí lo que os queríamos contar acerca de Israel, Judea, la Judea histórica, la presencia de los judíos, hasta qué punto Israel es un estado general, genérico para todo el que iba ahí o solamente de los judíos y las consecuencias de eso. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y si os ha gustado el programa, os suscribís al canal, dais a los likes y a las notificaciones. Buenos días o buenas noches.